Los jubilados van a tener cambios muy importantes en su movilidad jubilatoria a partir del mes de abril. ¿Por qué? Porque hay dos proyectos de ley presentados en el Congreso. Alguno de los dos va a salir aprobado y se va a modificar la ley de movilidad jubilatoria. En este video te voy a contar la diferencia entre ambos proyectos. Quédate hasta el final porque quiero que vos abajo en los comentarios me cuentes qué opinás de cada uno y por qué está esta diferencia entre los mismos. Bueno, tanto si es la primera vez que ingresas a este canal como si ya seguís los videos, seguramente estarás al tanto de que está en la picota la ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué? Porque esta fórmula de movilidad que se aplica hace poquito más de 3 años no funcionó, no porque la fórmula en sí misma sea mala, porque ya tuvimos una ley muy parecida que rigió desde el 2009 al 2017 y dio buenos resultados en esa época. Pero ¿qué es lo que pasó desde que empezó a aplicarse esta ley, desde el 2021? Cada año la inflación fue aumentando, entonces los aumentos que dio esta ley de movilidad no sirvieron para mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. Entonces, se viene solicitando hace bastante tiempo que se reforme la ley y hay dos proyectos presentados en los últimos días. El primer proyecto, que ya lo mencioné la semana anterior, es el proyecto del bloque de Pichetto, en el cual se propone que haya una actualización mensual de las jubilaciones con aplicación del índice de precios al consumidor, es decir, con la variable inflacionaria. Esto es algo bueno y lo que se propone también es que esto se empiece a aplicar a partir de abril y que el primer aumento contemple la inflación de enero. El otro proyecto es el proyecto del oficialismo, que ya es el tercero que presenta en la famosa ley bases o ley ómnibus, que es la que se estuvo tratando en el verano, pero que fracasó porque el propio gobierno retiró el proyecto en las sesiones extraordinarias y que al final fueron para nada porque no se terminó aprobando ninguna ley en esas sesiones. ¿Qué dice esta versión renovada? Porque hubo varias modificaciones. Dice, por un lado, lo mismo, que las jubilaciones se van a actualizar con el índice de precios al consumidor, y también que en abril se va a dar un aumento extra a lo que arroje este índice. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos proyectos? Justamente, ¿cuál es ese plus que se va a otorgar en el mes de abril? Y ahora vamos a empezar a ver los números de la inflación para que veas lo que se perdió y cuál de los dos proyectos es más tramposo que el otro, aunque yo creo que con ninguno de los dos se va a recuperar la pérdida, pero hay uno que por lo menos les da un poquitito más a los jubilados. Ahora en pantalla están apareciendo los números de la inflación. En octubre la inflación fue del 8,3%, en noviembre 12,8%, diciembre 25,5%, que esta es la inflación histórica más alta de las últimas décadas desde la hiperinflación. En enero 20,6% y en febrero 13,2%. Bueno, ¿qué es lo que propone cada uno de estos proyectos? Acá hay un temita, que el aumento de marzo que se otorgó corresponde al trimestre de octubre, noviembre y diciembre, en el cual vemos acá en pantalla los números de la inflación. Lo que se pagó en marzo es el 27,18%, que vemos que cubre apenas la inflación de diciembre, pero no cubre la de octubre y noviembre, con lo cual por este trimestre lo que se pagó es mucho menos de lo que se tendría que haber pagado si ya se hubieran ajustado las jubilaciones con la inflación. Lo que propone el bloque de Pichetto es que el plus extra que se pague en abril sea del 20,6% para cubrir la inflación de enero. ¿Por qué? Porque si se empieza a aplicar esta nueva fórmula de movilidad en abril se va a pagar la inflación de febrero. Siempre va a haber 2 meses de atraso, porque es imposible que ANSES pague
las jubilaciones, por ejemplo, en abril con la inflación de marzo, cuando todavía no se conoció el dato de inflación, ¿sí? Entonces, por eso siempre va a haber un atraso de 2 meses. Entonces, esta fórmula lo que pide es recomponer por la pérdida de enero, pero no se está tomando en cuenta lo que se perdió en el último trimestre del año con la fórmula anterior. Y la fórmula que propone el oficialismo lo que propone es un 10% extra nada más en el mes de abril, más lo que corresponda por la inflación de febrero, con lo cual no se está recuperando nada del último trimestre del año y solo se está pagando la mitad de la inflación que hubo en enero. Con lo cual, de prosperar este último proyecto, se va a estar consolidando la licuación de los haberes jubilatorios. Bueno, si todos conocemos estos datos y sabemos lo que se fue perdiendo, lo que ya se perdió en los últimos años y lo que se perdió en el último trimestre, que fue tremendo, ¿por qué insistir en pagar solo un 10% cuando lo que tendrían que pagar para recomponer tendría que ser mucho más alto? Hay especialistas que hablan de que la recomposición tendría que ser del 45% para suplir la pérdida de los últimos meses. Bueno, me gustaría abajo leer tus comentarios, contame vos qué opinás, cuál de las leyes te parece mejor, la ley actual o alguno de estos dos proyectos. Y obviamente, como siempre te digo, cuando haya novedades sobre todo esto, yo voy a subir un video explicando todo lo que esté pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Si sale la nueva ley, vamos a analizar también cómo se va a ir aplicando, etc. Bueno, como siempre, si todo este contenido te pareció de valor, compartilo también con alguna persona a la que creas que le pueda servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.